Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí. Están ustedes escuchando Economía Directa. Buenos días, amigos de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro programa Economía Directa. Hoy contamos como invitados con David Ripoll. Muy buenos días, David. Hola, buenos días. Con José Luis Carretero. Buenos días, José Luis. Hola, buenos días. Y con Jaime Garo. Muy buenos días, Jaime. Hola, buenos días. David nos ha planteado un tema muy interesante, que es cómo se puede organizar la población, cómo se puede organizar el pueblo, pues para resistir este tipo de ataques que estamos sufriendo, pues fundamentalmente de todas estas instituciones que nos quieren imponer realmente unas condiciones de vida tremendas, ¿no? Un deterioro en las condiciones de vida tremendas y un deterioro en las prestaciones que recibimos de lo público también muy importantes, así como otros muchos temas, como son subidas de impuestos, como son unos ajustes que conducen a un paro estratosférico. Entonces, David quería plantear qué se podía hacer en estas circunstancias. David, cuéntanos qué idea tienes, cuál es tu idea, de qué querías hablar. Bueno, la idea es más que nada plantear un poco cómo veo la situación. No es que lo tenga todo claro, ni muchísimo menos. Como decía alguien, no soy tan joven como para saberlo todo. Hace años me acuerdo que vi una pintada en un cuarto de baño que decía: contra Franco vivíamos mejor. No con Franco, sino contra Franco. Me costó entenderlo y luego con el paso del tiempo lo empecé a razonar. Y se trata de que cuando hay una dictadura hay una cabeza visible de lo que encarna el mal, contra lo que luchar. Entonces, si hay algo contra lo que se sabe, qué es lo que hay que luchar, qué es lo que hay que derrotar, todo se vuelve bastante más sencillo, porque es más fácil aglutinar a la gente contra eso. Pero ahora mismo no es así. Ahora mismo el enemigo es una cosa difusa, que nadie parece saber exactamente qué es lo que es, y además ahora ya es todo legal, no hay partidos clandestinos, y lo que hace el sistema de un modo mucho más inteligente que antes, que era el tema de golpear cualquier modo de resistencia, es subsumir los propios movimientos. Un caso paradigmático, por ejemplo, sería pues una camiseta del Che Guevara, ¿no? Con lo que es la imagen del Che en una camiseta, que se lo pone, bueno, gente de todo tipo, simplemente por parecer chic. De esta manera se descafeína la imagen, se descafeína la historia y la fuerza que puede llegar a tener. Lo que está haciendo ahora mismo el sistema con nosotros, especialmente en España, es irnos hurtando poco a poco, mucho a mucho, conquistas sociales, que es una manera de morir a pellizcos. Desde lo que yo veo, la izquierda más comprometida, pues muchísimas veces nos atascamos en discusiones, en bucles, casi sin sentido, empezando a discutir durante horas, pues por qué lado del huevo duro empezar a comérnoslo. Entonces nunca llegamos a organizarnos y a coger a todo el mundo para ir en una dirección común. A mí lo que me preocupa ahora mismo es dónde se puede golpear al sistema. Con la resiliencia que tiene, está claro que los políticos son simplemente polichinelas de lo que es el sistema. En la bolsa, hacer una huelga de consumo, reintegros bancarios, en torno a qué organizarse. Habrá gente que piense que en torno a los sindicatos históricos, me estoy refiriendo a comisiones UGT. Comisiones UGT, pues, en fin, si alguna vez tuvieron cierta credibilidad, creo que en las últimas décadas la han perdido con diferencia. Fuera de estos sindicatos, lo que quedan son sindicatos minoritarios que muchísima gente
simplemente los descartaría por el hecho de sus siglas, ya sean de extrema derecha o de extrema izquierda. Simplemente con ver que tienen colores rojinegros hay gente que ya no se va a sentir identificado y lo va a rechazar. Entonces, ¿qué puede aglutinar a la gente ante esta depredación? Y sobre todo, ¿acaso la mayoría de los españoles en este caso ven que estamos dentro de un sistema injusto y quebrado, que hay que cambiar desde la base y que a nivel material nos vamos a empobrecer todo dado el expolio insostenible de recursos al que se ha sometido el sistema? Está claro que lo que venga a partir de ahora, sea más o menos justo, nos va a empobrecer a todos. O solo quieren una vuelta a lo anterior, aunque sea a nivel particular. Si eso fuese así, la rabia de ahora simplemente sería una pataleta infantil, sin proyección ni recorrido, simplemente pues quién se ha llevado mi queso. Entonces me pregunto si no será toda esta frustración que se respira en el ambiente de la ciudadanía, sino una pura nostalgia de los tiempos de la cornucopia y en una asunción de la segunda fase del duelo, que es en la que estamos, de reconocer que se acaba lo que se daba. Ese es el planteamiento que quería poner. José Luis, dinos que ¿cómo ves este planteamiento de David? Porque a mí hay varios temas que son muy interesantes, pues yo creo que el primero que deberíamos hablar es de si de verdad hasta qué punto la población es consciente de lo que está pasando y también qué es lo que está reclamando. Si lo que está reclamando de verdad es volver a lo de antes o bien que se conserven sus privilegios particulares, aunque sea a costa de los privilegios de los demás, o qué es, en qué estamos ahora. Sí, yo pienso que David en eso tiene bastante razón. Realmente la población todavía no es realmente consciente de hasta qué niveles puede llevar este proceso, esta espiral continuada de ajustes y consiguiente deuda y consiguientes ajustes y consiguiente deuda, todo ese proceso que se produjo en los años 90 en América Latina y que empobreció tremendamente esas sociedades. Yo creo que la gente no es plenamente consciente y que además tampoco es consciente de la crisis ecológica que está a punto de desatarse y que por lo tanto los niveles de consumo, los niveles de crecimiento, los niveles, la forma de vida de consumo extensivo e intensivo de cachivaches, pues realmente no puede volver. Yo creo que la gente no termina de ser consciente de todo eso y empieza, eso sí, a ser consciente de que algo está pasando, de que algo que además es irreversible y algo que realmente puede generarle un problema para lo que eran sus proyectos de vida anteriores a la crisis. Decía Raúl Zibecki en un artículo reciente que una de las cosas que se aprendieron en los años 90 en América Latina o en los años 80 y 90 en América Latina a raíz de todo ese proceso de empobrecimiento generalizado que conllevó el aumento de la deuda, que conllevó el aumento de toda la explosión de la deuda pública y por lo tanto los planes de ajustes puestos en marcha por el FMI, etcétera, fue que, pese a que se esperase que la reacción a todo eso se produjese por parte de los movimientos sociales o de las organizaciones políticas que existían anteriormente o de las líneas ideológicas que existían anteriormente, lo que realmente se produjo fue el desarrollo de nuevas líneas, de nuevas estrategias políticas que no tenían mucho que ver o que no tenían del todo que ver con las líneas anteriores. Es decir, es en ese proceso en el que nos vamos a encontrar de empobrecimiento, pero también de luchas, en el que se va a producir nuevos alineamientos, nuevas contaminaciones, nuevos elementos políticos y nuevos tipos de organización que realmente pueden generar una resistencia a todo lo que está pasando. Yo ahí sí haría una apuesta fundamental que creo que es esencial para todo eso, que es que la resistencia tiene que basarse en una alianza social que supere nuestras líneas ideológicas tradicionales. Lo ha dicho también David, en cierta manera, la gente está muy harta de ciertas cosas, está muy harta de las siglas, está muy harta de los pequeños cabildeos, del sectarismo, de las luchas intestinas en que se ha atenazado todo lo que ha sido la izquierda antagonista en las últimas décadas. Y yo creo que muchas veces no se identifica con algo que pueda ejercer algún tipo de resistencia a lo que está viniendo, precisamente por no identificarse directamente con unos tipos de organización que han demostrado cierta cortedad de miras. Entonces yo creo que una de las grandes labores del presente es precisamente romper todo ese tipo de paredes, de muros que nos separan e intentar trabajar en conjunto, respetando la posibilidad de establecer una gran alianza social que sea plural, es decir, que respete las diferencias. No se trata de disolverse en nada, no se trata de desaparecer, pero sí se trata de trabajar en común, de coordinarnos, de hacer frente en común a algo que realmente nos va a afectar a todos.
Eso es sumamente interesante, además lo has expuesto también varias veces en artículos que has escrito, o sea, como lo que tenemos ahora es muy distinto a lo que se podía pensar en otros tiempos, ¿no? Que ahora mismo, tal y como está planteada la situación, la gran mayoría de la población pues va a salir clarísimamente perjudicada de lo que se está planteando en estos momentos. Entonces yo creo que es imprescindible ese gran pacto, como bien has dicho tú. Lo que pasa es que es difícil avanzar en esa dirección. Sí, además es difícil pues establecer un mecanismo organizativo, y en esto pues digamos que los movimientos sociales y los movimientos sindicales y tal tienen una larga trayectoria, un movimiento organizativo que al mismo tiempo que sea democrático y que permita que las mayorías se expresen y se hagan valer, se permitan las iniciativas individuales, es decir, un tipo de organización que no sirva para coartar la iniciativa de la gente, sino precisamente todo lo contrario, para generarla, para alimentarla, para hacerla que crezca. Sí. Jaime, por favor. Bueno, vamos a ver. Bueno, estoy bastante de acuerdo con las dos intervenciones de Juan Carlos y de David. En principio, un buen apunte es el decir que de alguna manera, el ya saber en qué no estamos de acuerdo es un buen punto de partida. De alguna manera, en los movimientos alternativos siempre hemos pecado de cierto mismo, de un poquito cada uno a la nuestra. Pero yo creo que las circunstancias obligan. Las circunstancias obligan, podemos criticar determinadas actitudes de los grandes sindicatos, podemos criticar muchas cosas, pero en principio creo que eso ahora no toca. El sistema es así, tiene una capacidad de absorber, de corromper, que es difícil salirse de esa dinámica, ¿no? Yo insisto mucho en el tema de la concienciación. Pienso que realmente todavía la mayoría de la población no conoce el problema. Todavía el mensaje aquel de que, nos tenemos que apretar el cinturón y que de alguna manera, pues saldremos de esta crisis, que es una más, pues pienso que todavía un poquito es un sentir mayoritario de la sociedad. Entonces creo que es importante que los colectivos más activos incidamos sobre todo en promover el conocimiento de lo que está pasando, ¿no? Promover lo que decía un autor, ahora no me acuerdo el nombre, pero de que la fiesta se ha acabado, ¿no? De que hemos seguido tirando desde el año 2001 y lo hemos hecho pues vía endeudarnos, vía pensar que esto podía continuar indefinidamente. Y creo que todavía el mensaje de que se acabó la fiesta no ha calado en la población. Y si esto no cala, va a ser difícil el que podamos conseguir una posición activa, ¿no? Porque hablar de crecimiento va a significar hablar de muchas cosas que van a ser incómodas, ¿no? Como, yo que sé, el uso del coche privado, y tantos temas. Es un cambio de conciencia muy fuerte y va a ser un golpe muy fuerte cuando esto se haga evidente. Entonces, creo que antes de hablar de medidas es importante eso. Podemos seguir igual. De hecho, la mayoría de la población pues sigue ignorando el problema. Podemos seguirnos de lo que nos dicen, ¿no? Los políticos. Bueno, venga, un poquito de sacrificio y saldremos. Pero el tema es cómo hacer evidente que esto no va a ser así, ¿eh? El problema es hacer evidente a la gente de que estamos en un proceso de crecimiento y que en un proceso de crecimiento pues alguien va a perder. La dinámica es quién tiene que perder, ¿no? Lo que se está haciendo es lo único o nos está llevando un callejón sin salida. No sé. A partir de aquí pues sí que podríamos ver qué tipo de medidas podríamos tener conducentes a un cambio de modelo, ¿no? Podríamos hablar de sostenibilidad, podríamos hablar de relocalización de la producción, podríamos hablar de muchas cosas, de muchos temas, pero creo que lo principal aquí en este momento es informar a la población. No sé si... Yo creo que sí, que ya hay muchas personas que piensan que algo hay que no funciona. Quizás en un futuro próximo sea más fácil que la gente esté receptiva, recibir un tipo de información diferente al que reciben en los medios de comunicación.
Sí, yo ahí estoy de acuerdo contigo, que la gente ahora mismo está más receptiva. Ahora, los supuestos expertos están haciendo una labor francamente mala, porque yo no sé qué decirte, pero el 95% de ellos están de acuerdo en que puede volver lo de antes de una u otra forma. Tienes ahí ahora mismo la escuela austríaca, que está muy boyante, por ejemplo, pero la escuela austríaca en ningún momento reconoce que pueda haber límites que coarten o sea, que hagan que la economía decrezca en general. Yo no veo que eso se refleje dentro de esa escuela, que digamos que es la que se sale un poco dentro de lo que es el establishment económico, y que también es escuchada por parte de mucha gente importante, y sin embargo no tiene ese reconocimiento del problema que hay de límites físicos dentro del ecosistema. Y luego todas las personas que pensamos otra cosa, que pensamos que existen esos límites ecológicos para el crecimiento y que por lo tanto lo que había antes pues no va a volver, pues realmente somos muy poco escuchados, nos movemos en círculos bastante restringidos. De vez en cuando sí, sale alguien en la televisión, sale alguien en los periódicos, se ve algún artículo interesante, pero poco más, En realidad es en las redes sociales, en internet, donde se está moviendo con mucha fuerza todas estas opiniones. Hay algunos, yo te diría que, Jaime, que 4 o 5 personas con cierta influencia en las élites, en la oligarquía económica, que tienen esta opinión de que hay un problema muy serio con los recursos, pero no más, y además pues no les hacen demasiado caso. Dicen, le debe haber dado un aire, deben pensar cuando les oyen decir eso. Te pondría como ejemplo al presidente de GMO, a Jeremy Grantham, por ejemplo, pero vamos, y como él otros 3 o 4 y punto, no hay muchos más. David. Sí, es que lo que comenta de la escuela austríaca, pienso yo, el dicho inglés de que al que piensa como un martillo todos los problemas le parecen clavos, sí. es algo que es habitual. Leí hace tiempo en un libro que en Estados Unidos 1 de cada 6 empleos provenía directa o indirectamente del sector del automóvil. Entonces, si tú vives de ello, si todo tu modo de vida gira en torno a ello, asumir que eso se ha acabado es dificilísimo y se va a mirar siempre hacia otro lado. También tenían allí, creo que en Estados Unidos, un problema de deforestación, y los mismos leñadores ponían que los empleos primero, les decían esto es insostenible, pero primero los empleos, es que se vive de ello. Prácticamente todo el sistema gira en torno a la fábrica de consumidores que es la industria publicitaria. Cada anuncio que sale en la televisión, con más o menos arte, todos tienen exactamente la misma función, y es que compres. Así es como tiene que funcionar el sistema. Entonces, cuando le decimos a la gente que no se puede vivir a ese ritmo, que no se puede comprar así, que no podemos seguir, tienden a rechazarlo. Es que es perfectamente normal. Lo que pasa es que antes había, a costa de expoliar mucho más rápido de la tasa de reposición, había más recursos. Ahora ya no se da. Esto es como la metáfora esa de Isaac Asimov de los cuartos de baño. Si somos 2 personas y hay 2 cuartos de baño, pues ambos estamos de acuerdo en que cada uno podemos estar en el cuarto de baño el tiempo que nos parezca oportuno, entrar a la hora que sea, y no hay por qué poner ningún tipo de normas. Si solamente hay un cuarto de baño y somos 20 personas, pues habrá que establecer turnos, habrá que establecer tiempos y habrá que hacerlo de alguna manera. Podemos hacerlo más o menos justo o de una manera más injusto, pero lo que está claro es que en este caso la selección ambiental que nos la va a dar el entorno económico nos va a obligar a evolucionar de una manera o de otra. El hecho de no tomar ninguna decisión ya es una decisión en sí misma. ¿Queremos seguir con lo mismo? De acuerdo, seguiremos con lo mismo. Yo creo que las élites o quien dirija esto lo que va a hacer es seguir a toda máquina hasta que nos meta la doctrina del shock, que es el ponernos que todo está realmente horrible, siendo cierto, pero además exagerándolo en algún momento, para que la gente acepte cosas que serían inaceptables de otra manera. Creo que eso es hacia lo que vamos,
Y en redes sociales, pues bueno, la gente puede entrar, puede mirar, puede estar más o menos de acuerdo, y bueno, si nos movemos entre gente que pensamos de un modo similar o estamos ciertamente concienciados, podemos encontrar cierta audiencia. Pero si hablamos con gente común, en fin, en su pensamiento no está no el dejar el coche en el garaje, ni venderlo, ni ir a trabajar andando, ni consumir menos carne, ni nada por el estilo. Entonces, creo que los movimientos sociales lo vamos a tener ciertamente difícil en estas primeras fases. Tendrá que ponerse todo bastante peor para que empecemos a tener un cierto predicamento entre la masa social. Sí, al menos en países como España está claro que se va a poner bastante peor y bien pronto, ¿eh? Eso yo sí que lo tengo claro. Es muy interesante lo que has dicho de la doctrina del shock. Yo ahí diría que detrás de todo esto hay gente que sí que sabe que las cosas están bastante mal dentro de las élites, tal vez no tanto como realmente están, pero sí que saben que están mucho peor de lo que dice el mensaje oficial, y lo que está encubriendo todo este modo de hacer las cosas es simplemente un reparto totalmente asimétrico del empobrecimiento, es decir, todo para vosotros, todo el empobrecimiento, y nosotros de eso nada. O sea, nosotros vamos a seguir exactamente igual. Vamos, esa es la impresión que me está dando a mí el modo de afrontar la crisis que se está teniendo, y sobre todo el discurso oficial. ¿Cuál es? Cuando a mí me consta que hay mucha gente dentro de esas élites que saben que las cosas están muchísimo peor de lo que dice el discurso oficial. Sí, José Luis. Sí, yo llevaré un poco la contraria. Yo sí veo notas esperanzadoras. Veo una cierta emergencia de las luchas, brotes verdes de la protesta, por utilizar una cierta terminología que ha pasado a la historia del gobierno anterior, y sí que veo que a escala global pues la gente está empezando a salir a las calles y está empezando a resistir a lo que se viene. Otra cosa es que el nivel de conciencia haya crecido de manera exponencial. Yo creo que esas cosas pasan, y que en el conjunto de la lucha, o sea, que la gente no necesita tener una conciencia realmente acerada, una conciencia realmente construida antes de empezar a hacer las cosas, sino que la conciencia al fin y al cabo nos la vamos construyendo todos según vamos funcionando en el mundo, y por lo tanto según las luchas se van produciendo saltos también en la conciencia de las multitudes, ¿no? A este respecto, yo lo que sí veo que es un problema, y es un problema que no tenemos realmente atrapado, que no tenemos cogido cómo funcionar ante él, es la actitud que debemos tomar o cómo debemos funcionar con respecto a los restos del viejo mundo. Y por restos del viejo mundo me refiero, por ejemplo, a los grandes sindicatos mayoritarios o a los partidos que funcionan en la órbita, por ejemplo, en nuestro país del régimen nacido en la transición, ¿no? Los sindicatos mayoritarios, obviamente, no sabemos muy bien qué hacer con ellos, en el sentido que no sabemos si atacarlos directamente y por lo tanto quedarnos un tanto solos, o ir detrás de ellos y por lo tanto hacerles el trabajo sucio sin que eso nos sirva para nada, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer ver a la gente es que existen modelos alternativos de sindicalismo, que el sindicalismo no es de por sí una actividad innoble, sino que existen modelos alternativos. De hecho, en este país hay un modelo histórico que no puede ser desdeñado, basado en el asambleísmo, basado en la representación ejercida mediante mandato imperativo, revocabilidad inmediata, en la ausencia de liberados, etcétera. Yo creo que existen modelos, que existe toda una ingeniería social que fue desarrollada por nuestros antecesores durante decenios, que deberíamos reactualizar y que deberíamos volver a poner en marcha. Y junto al tema de los sindicatos mayoritarios, también haría hincapié en otro de los temas que me parecen preocupantes a la hora de articular las protestas, ¿no? Que es la tendencia de mucha gente a efectuar una cierta primacía del parlamentarismo a la hora de vincular o de establecer los mecanismos de lucha. Esa primacía también se ha demostrado históricamente. Primero debemos tener en cuenta que la propia estructura de la ley electoral de este país deja poco espacio para ese tipo de intervenciones electorales que puedan sacarnos del atolladero, y por otro lado que la propia historia de los movimientos obreros y de los movimientos alternativos ha demostrado también que esa vía pues tiene unos límites esenciales. Yo creo que todo eso nos dibuja el esquema de que al fin y al cabo tenemos que desarrollar
desarrollar algún tipo de relación, de interrelación, de averiguar cómo vamos a relacionarnos con los restos del viejo mundo, para rechazarlos pero al mismo tiempo no quedarnos solos, ¿no? Y esa dinámica es algo que tenemos que desarrollar y que al fin y al cabo tiene mucho que ver con la articulación y con la emergencia de las luchas. Cuanto más emerjan las luchas, cuanto más superen las dinámicas cerradas de ese viejo mundo ligado al régimen nacido de la transición, pues más cosas podrán realizarse y más cosas podrán ejercerse. Y en función de eso, yo volvería sobre lo que había dicho al principio, es decir, que el tema de la conciencia no debemos preocuparnos tanto por si la gente tiene una conciencia de un tipo o de otra. La conciencia se irá ejerciendo, se irá construyendo en el marco de las actividades, de las relaciones, de los enfrentamientos que se vayan produciendo en los próximos tiempos, y que al fin y al cabo eso es el proceso normal de construcción de conciencia. Nosotros podemos pensar que tenemos una conciencia superior, entre comillas, a la gente porque hemos leído esto, le hemos leído lo otro, pero realmente lo que marca la realidad, la conformación real de las estructuras ideológicas y de conciencia de las personas es enfrentarse con la realidad e intentar transformarla de hecho. Sí, yo creo que eso además, José Luis, lo hemos visto todos en nuestra trayectoria, como hemos visto personas y en nosotros mismos también, cómo se ha ido despertando esa conciencia según éramos conscientes, ¿no?, de valga la redundancia, de cuál era la realidad a la que nos enfrentábamos. Yo creo que eso es muy importante, sí. Jaime, sobre lo que ha comentado José Luis de la relación entre esos restos del viejo mundo, como lo ha llamado él, y estos nuevos movimientos que están surgiendo, ¿tú qué opinión tienes de este tema? Bueno, vamos a ver. Yo lo que pienso es que el sistema tiene una capacidad muy poderosa de absorber, también lo comentaba antes David, a absorber cualquier tipo de mensaje nuevo. Creo que el sistema parlamentario que tenemos, por ejemplo, o el sistema sindical, lo que hace es fomentar toda una serie de dependencias que hace que la clase dirigente, de alguna manera, se encuentren atados de pies y manos y se acaben de alguna manera, lo pongo entre comillas, domesticando. Pero dentro de los grandes sindicatos, por ejemplo, de UGT, de comisiones obreras, yo estoy convencido que hay gente con ganas de cambiar las cosas y que bueno, que las cosas pues no funcionan. ¿Esto qué quiere decir? Que tampoco tenemos que ir a un enfrentamiento, sino al revés, es buscar puntos de unión y puntos para poder avanzar, ¿no? De alguna manera, a nivel social, yo lo que veo es que, bueno, la doctrina del shock que comentábamos antes, pues realmente va existiendo. Es una forma curiosa, ¿no? De alguna manera estamos con el fútbol, con la Belén Esteban, seguimos con el fútbol, y de repente, pues, te ponen en primera plana huelga de controladores. Y bueno, de repente parece que porque un fin de semana, pues, un grupo numeroso de gente, pues no pueden irse de vacaciones, parece que se acaba el mundo. Pasa el tiempo, no pasa nada, en internet salen noticias, un chico que se ha quemado en Túnez, la tele no dice nada, de repente primera plana, venga, parece que las revueltas a la vez que se acaba el mundo. Estamos 2 o 3 días con el tema y de repente desaparece pantalla. Volvemos al fútbol, etcétera, etcétera. Llega el mes de junio, de repente parece que se acabó otra vez el mundo. El Congreso americano no se ponen de acuerdo y parece que van a haber dinero para los funcionarios. Venga, otra vez 2 o 3 días, y así vamos pasando de shock en shock y de programa tipo Sálvame de un punto al otro, quedando como una especie, no sé, entre media de alarma y todo se va a arreglar. Alarma, todo se va a arreglar. Y bueno, parece que sí, que de alguna manera, pues, el sentido es un poquito prepararnos y bueno, sobre todo, que la sociedad esté proclive a aceptar las cosas, ¿no? Delante de una situación de excepcionalidad, pues bueno, no queda más remedio que aceptar las cosas. Yo creo que la labor que tenemos un poquito que difundir es la de explicar, que realmente las causas profundas no es lo que de repente aparece en televisión, ¿no? Que delante de unas revueltas árabes lo que hay, por ejemplo, es un problema de subida del precio de los cereales.
y de personas que lo pasan mal. Ir a las causas profundas, explicarlo, no caer en el alarmismo fácil, que es lo que a las élites de alguna manera les interesa. Otra cosa que has comentado, Juan Carlos, es el tema de las élites. Yo pienso que gran parte de las personas que ocupan cargos de cierto poder tienen claro lo que está pasando. Lo que pasa es que por un lado está el tema de la inmediatez. Realmente el sistema va todo tan rápido que de alguna manera lo que hay que hacer es resolver los problemas a corto plazo, sobre todo los problemas personales a corto plazo, y lo que va a pasar dentro de 2, 3, 4 años, pues bueno, se va dejando pasar el tiempo, y mientras tanto, pues bueno, seguimos con la huida hacia adelante, ¿no? Yo creo que la crisis que tenemos pues ya se manifestó desde el año 2001 con la crisis de las .com, donde ya se veía que el sistema estaba agotado, y si nos fijamos, pues llevamos ya 10 años, y han sido 10 años de una continua huida hacia adelante. Es verdad que cuando las cosas se vayan poniendo peor y esto se haga evidente, la población va a tomar conciencia, pero yo aquí veo dos problemas, y aquí no coincido con José Luis. Un problema es que el tiempo va contando, va pasando, y que cuanto más tardemos en tomar medidas, más traumáticas van a ser estas medidas. Por tanto, bueno, de alguna manera el tiempo apremia. De otro lado, tengo bastante miedo a que cuando esto se haga evidente se tomen medidas del tipo sálvase quien pueda. Está claro que si hay algo que va a hacer que podamos afrontar el decrecimiento de una forma digna, es hacerlo, bueno, pensando que somos interdependientes, que tenemos que buscar una salida común, y que si no, pues bueno, vamos a ir hasta el caos. ¿Qué va a pasar cuando se haga evidente? ¿Cómo podemos incidir para buscar soluciones de tipo cooperativas? Para mí es un problema. Creo que cuanto antes la mayoría de las personas sean conscientes de lo que se nos viene encima, antes podremos afrontar las cosas de una forma correcta. Sí, además, si uno analiza la historia, Jaime, se da cuenta de que las sociedades, cuando han sufrido un shock de este tipo, que ha habido una crisis ecológica o una crisis de otro tipo, la reacción no ha sido siempre la misma, ni muchísimo menos. Hay sociedades que han actuado de una forma inteligente y han conseguido afrontar esos retos de una forma más o menos digna, manteniendo una cohesión social, y otras no, otras prácticamente se han desestructurado y han sufrido auténticos desastres demográficos y de todo tipo, y algunas incluso casi llegaron a extinguirse. Es decir, que la historia no está escrita. Cuando una sociedad se enfrenta a un problema como el que nos estamos, o como el que tenemos ahora nosotros mismos ya aquí delante de nosotros. Sí. Perdón, pero con la idiosincrasia del español, ¿tú qué crees que puede pasar, Juan Carlos? Bueno, yo ahí no sería tan determinista. Si ya sabemos que tenemos muy mala fama, David, pero bueno, yo de verdad que no tengo tan pocas esperanzas en que reaccionemos tan mal. La verdad es que bueno, los antecedentes no pintan muy bien. En eso y creo que te refieres a eso, ¿no? A eso me refiero. Sí. En eso tienes toda la razón, que los antecedentes no pintan muy bien, pero vamos, yo creo que hay que mantener la esperanza de que esto se pueda encauzar, ¿eh? Bueno, de todas maneras, yo me acuerdo a mí no me gustan los estereotipos en general, y suelo recordar que, por ejemplo, en Alemania, pues en una época de crisis similar a la actual, pues apareció el señor con bigotes y con demagogia consigue llegar al poder. O sea, es decir, los procesos autoritarios y el peligro autoritario lo tenemos ahí, sea una sociedad como la nuestra, la mediterránea, o una sociedad como la alemana. Sí, es que puede pasar en cualquier sociedad, pienso yo. Sí, David. Sí, bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Jaime, sobre todo con el tema que ha dicho de la televisión, cómo nos lleva de una cosa a otra, cómo nos arroja hombres de paja para que discutamos sobre ellos y derivarnos la atención. Hay una metáfora sobre el escándalo, y dice que el escándalo es como una cebra galopando entre caballos.
algo que te llama muchísimo la atención, pero si esa manada de caballos añadimos otra cebra más y otra, llega un momento que ya el ojo se acostumbra al escándalo, que es lo que nos viene pasando. En cuanto a los brotes verdes que decía José Luis, creo que se pueden dar, pero tal vez, es lo que estaba reflexionando según lo estaba contando, con la reforma laboral que ya tenemos, creo que se va a aterrorizar a la gran masa de los trabajadores a los cuales ya se les está criminalizando, como decía Santiago Niño Becerra, con el tema de tener trabajo. Parece ser que por el simple hecho de tener trabajo eres un afortunado, que tienes que cargar sobre tus espaldas con absolutamente todo. Y si en España el 80% del tejido industrial son pequeñas y medianas empresas, ahí creo que el tema sindical va a ser algo meramente simbólico y que prácticamente nadie se va a atrever. Entonces, si eso se da así, pero la situación se va deteriorando, tal vez la solución natural o la más probable sería que los gérmenes fuesen saltando sobre la gente que no tiene nada que perder, sobre la cantidad de parados, cuando se empiecen a acabar los subsidios, que empiecen a aglutinarse, a agruparse y a exigir, porque ellos sí que no les van a poder hacer nada laboralmente, les podrán tirar botes lacrimógenos, que por lo visto se ha gastado el gobierno 1,5 millones de euros en comprarlos. Entonces tal vez por ahí sea donde donde se plante la semilla y empiece a crecer y vaya luego uniéndose los estudiantes y por último los asalariados, que probablemente serían los últimos porque serían los que considerarían que tenían más que perder. Sí, es que hay que darse cuenta que hasta ahora la crisis ha incidido de una manera sumamente asimétrica sobre los diferentes grupos sociales, O sea, tenemos por un lado los jóvenes, que han sido los grandes paganos de la crisis, con unas tasas de paro gigantescas, una destrucción de empleo terrible, que vamos, se queda uno asombrado cómo puede haber llegado la destrucción de empleo a esas tasas. Recordemos que es el 72% en los menores de 19 años, 72% de empleo destruido, y el 44% entre los que están entre 20 y 24 años. Entonces son fundamentalmente los jóvenes y luego pues esos pequeños empresarios, muchos de ellos que son sencillamente trabajadores con autoempleo, que bueno, pues prácticamente la crisis es que les ha arrasado el modo de vida que tenían anteriormente a la crisis, dejándoles en una situación lamentable. Muchos de ellos han quedado en paro, fundamentalmente los que eran autónomos, y muchos de ellos pues se han quedado con ingresos que son una pequeña fracción de lo que tenían antes de comenzar la crisis, y sin embargo luego tienes otros grupos sociales que prácticamente ni se han enterado de lo que iba la crisis, y no vamos a hablar de las élites, que evidentemente esos no solo no se han enterado, sino que les va muchísimo mejor desde hace un par de años, sino de pues una gran masa de trabajadores, una gran masa de propietarios o de rentistas, que esos realmente no pues se han enterado, pues sí, un poco, pero tampoco demasiado. Entonces eso también ha creado esa división, pienso yo, a la que hacías referencia antes, entre los diferentes grupos. Yo creo que ahí también se ha intentado dividir a la población. Sí, pero se enterarán porque sí. Que ha sido como el plancton. Hemos acabado con el plancton, se altera toda la cadena trófica y bueno, parece que los grandes escualos van a estar a salvo, pero es que se va alterando absolutamente todo. No, claro, ahora ya va cayendo como piezas de dominó, como con eso no ha habido suficiente, pues ahora van a por los demás. O sea, ahora primero van a ir a por los empleados públicos que no tienen oposición, que ya se están oyendo rumores de que quieren despedir hasta 400.000. Luego ahora están yendo por los empleados fijos, que hasta el momento pues más o menos habían ido aguantando la crisis sin demasiados recortes, y luego bueno, pues después van a ir todos los demás, después irán los pensionistas, luego irán los funcionarios. O sea, eso yo lo veo clarísimo, porque es que porque no tienen la crisis es tan sumamente grave que no van a tener suficiente con nada. Exacto, y al final acabará afectando de una manera o de otra pues al director general del Corte Inglés, que parecería que estaría a salvo. Es que todo está implicado, hombre.
pequeñas élites que, como dices tú, les siga yendo mejor, pero lo normal va a ser pues una depauperación del país, una degradación constante y gente que se sentía a salvo, que lo sienta en sus carnes, pero en un breve lapso de tiempo. Claro, yo creo que se ha jugado bastante el juego ese que decía José Luis de enfrentar a un... que decía José Luis no ahora, sino en algún artículo que ha escrito, de decir, bueno, pues ahora yo soy clase media, yo tengo unas condiciones más o menos buenas, sí, yo veo que aquí hay mucha gente que se está quedando hecha polvo, pero bueno, yo de momento voy bien y a mí esto no me va a afectar, estos están conmigo, pero bueno, esta gente se está equivocando totalmente, desde mi punto de vista, porque al final va a acabar afectando a todo el mundo. José Luis. Sí, yo veo que el escenario que generó la derrota de las grandes narraciones transformadoras en el final del siglo XX generó una gigantesca derrota cultural de esas tentativas de transformación y de la estructura general social que acompañaba a esas tentativas de transformación, que incide en muchas de las cosas que estamos enfrentando, ¿no? Y de las que estáis hablando. Yo creo que la gente que hemos querido transformar las cosas o que hemos hecho cosas por transformar las cosas, hemos mamado en las últimas décadas una gigantesca marea de pesimismo existencial, de una cierta tendencia a verlo todo negro en todo momento, en todo lugar. Yo creo que el conjunto de la población incluso ha mamado ese tipo de cosmovisión, de que todo va a ir a peor, de que siempre salimos perdiendo, y eso acompañado de algo que también es muy importante, que es una idea de escisión profunda entre lo que se piensa y lo que se hace. Yo no creo que la gente en general sea especialmente reaccionaria en lo que piensa. El problema es que lo que hace es apuntalar día a día el mismo poder que le está oprimiendo a ella misma. Es decir, que no ve esa conexión necesaria que debería producirse naturalmente dentro de una estructura de personalidad normal entre el pensamiento, entre lo que uno piensa y lo que uno hace, y la expresión propia de la propia personalidad en la acción. Por eso creo que es importante trascender el hecho de simplemente explicar cuáles son las cosas, cómo son las cosas, y empezar a hacer también todo otro tipo de cosas, como puede ser organizar, como puede ser actuar, como puede ser expandir las actividades de nuestras organizaciones, de nuestros círculos, a todo lo que constituye la cultura general social, desde la movilización en la calle, a la música, a la escritura, a todo lo que constituye las ramas de actividad del ser humano, porque es en esa relación entre lo que pensamos y lo que hacemos donde se va constituyendo realmente nuestra conciencia, y es en esa dinámica de empezar a hacer cosas, aunque consistan simplemente en hablar, donde se va produciendo ese fenómeno que Maturana llama el lenguajear, en la que las cosas pasan a ser importantes precisamente porque todo el mundo habla de ellas, ¿no? David ha planteado una cosa que es importante, que es cómo el mundo asalariado pues realmente está en una situación de debilidad para hacer frente a lo que nos estamos encarando. Yo creo que esto está también muy relacionado con toda una serie de procesos que se han producido anteriormente, de descentralización de la actividad productiva, de generación de una actividad productiva basada en expulsiones masivas del derecho del trabajo por la vía de los falsos autónomos, por la vía de la precarización generalizada de los puestos de trabajo, etcétera. Pero yo creo que eso ha sido extendido aún más en la crisis, pero no genera o no debe de generar un bloqueo absoluto para la actividad de la gente a la hora de enfrentar la crisis y los planes de ajustes que acompañan a la crisis. Yo creo que estamos estamos encontrando una nueva plasticidad más basada en lo territorial, es decir, que la gente se está organizando en los barrios, la gente está encarando los desahucios de su barrio. Yo creo que hay otras líneas que a lo mejor no son necesariamente las tradicionales del movimiento obrero, aunque las tradicionales del movimiento obrero no deben de ser abandonadas también, ¿no? Hay que crear redes y mecanismos de sociabilidad densa que vayan más allá del trabajo, que entren en todos los ámbitos sociales, no debemos abandonar ninguno, y que realmente permitan generar un auténtico contrapoder social al poder de los grandes oligopolios que nos están enviando a la pobreza y a la miseria. Sí, Jaime, por favor. Bueno, vamos a ver. Yo es que no soy tan optimista. Creo que hay una serie de mensajes que se están haciendo de forma intencionada. Yo, por ejemplo, el tema de los controladores lo veo un poquito como un experimento, porque criminalizar a los controladores será una cosa relativamente fácil.
Bueno, se ha empezado a hablar de los funcionarios, de los trabajadores fijos, ahora dentro de poco pues hablaremos de los jubilados que van a la consulta para distraerse y de que abusen de los medicamentos. Y de alguna manera esta táctica de dividir es una táctica que evidentemente es intencionada. Mientras tanto, ¿qué pasa? Que hay temas que no se hablan, y temas que realmente, si se hicieran visibles, creo que la mayoría de la población exigiría un cambio. Por ejemplo, el tema de los paraísos fiscales. Si hubiera voluntad, ¿realmente no se podría acabar con los paraísos fiscales? ¿No podríamos acabar con controlar lo que está pasando en Liechtenstein, o en las Islas Caimán, o en Panamá, o en Gibraltar? Tan complicado sería. Lo que pasa es que no hay voluntad política. Este debate, claro, no es visible porque, bueno, los medios de comunicación pues van hacia otro lado. Por ejemplo, ahora con la huelga la huelga general del 29, realmente estoy viendo un proceso curioso, ¿no? Yo no coincido con los sindicatos mayoritarios, ni creo que hayan hecho las cosas correctamente. Pero es que según qué mensajes estás escuchando, parece que sean los culpables de la crisis. Habrán hecho pues omisión, no se habrán puesto al frente de las protestas cuando han tenido que hacerlo, pero evidentemente los culpables son otros. Estamos hablando de reforma laboral, que al final en España significa abaratar los costes laborales. No va a funcionar, pero es que si funcionara, lo que ocurriría es que en Alemania o en Dinamarca, para ser competitivos, tendrían que hacer un proceso similar al nuestro, porque al fin y al cabo el nuestro, pues un poquito el parecernos más a lo que hay en China. Claro, no se podría hablar de poner unas condiciones laborales mínimas en todas partes. La mayoría de los países pertenecemos a la Organización Mundial del Comercio. Pues creo que sería bastante fácil poner una normativa mínima a nivel laboral, a nivel medioambiental. O sea, son temas a discutir, temas que realmente significarían propuestas alternativas, pero que son temas que no son visibles, que no salen. Y como no salen, pues en principio la población se fija en un poquito lo que les cuentan. Por aquí van un poquito los tiros, intentar un poquito hacer visible la posibilidad de que haya alternativas, de que este mensaje que nos están dando no es un mensaje, no es la única salida, las únicas formas de plantear las cosas. A partir de ahí, yo creo que la sociedad, los medios de comunicación, la sociedad de consumo, lo que ha hecho es hacernos como menores de edad, ¿no? Yo si tengo que comprarme un coche o tengo que comprarme un piso, seguramente intentaré informarme al máximo posible. Y cuando tomo decisiones individuales, actúo como una persona adulta y actúo como una persona inteligente, racional, que busca información y actúa en consecuencia. En cambio, cuando actuamos a nivel social, la falta de soberanía personal, el delegar las decisiones en otros, como si fueran nuestros padres, pero claro, no son nuestros padres, son personas con intereses, lo que ha hecho es crear un comportamiento a nivel social infantil, y pensar que de alguna manera pues alguien resolverá las cosas por nosotros, y lo hemos delegado. Mientras ha ido bien la cosa, pues tampoco quiero pensar nada más. Venimos muy cansados de trabajar y nos ponemos la televisión. Creo que una de las claves en la Constitución es recuperar esa mayoría de edad, ¿no? De ser ciudadanos críticos. Hemos hablado de asambleísmo, hemos hablado de una serie de cosas que por ahí por un poquito puede ir el camino, ¿vale? Pero para eso es necesario llegar a la mayoría de la población. Y la mayoría de la población todavía está con el mando del televisor en la mano. Ese es el problema. Pero yo te diría una cosa sobre esto, Jaime, que sobre el tema que has comentado de la normativa laboral, pues para todos los países, una normativa laboral mínima. Te comentaría algo que dice siempre mi amigo Pedro Prieto, que es que, claro, hay que decirle a la gente que a los 300 millones de norteamericanos, a los 500 millones de europeos, o si quieres los 400 y pico millones que
que tiene un nivel de vida, digamos, muy superior a la media, o a los 100 y pico millones de japoneses, taiwaneses, coreanos, o sea, toda la gente que vive en países que tiene un nivel de vida muy superior a la media mundial, que claro, es que intentar llegar a un acuerdo en cuanto a condiciones laborales homogéneas en todo el mundo implica que los trabajadores de todos esos países van a tener que unos recortes tremendos en sus niveles de vida, pues para homogeneizarse con el resto de los trabajadores del mundo. Lógicamente, es que esto hay que decir la verdad a la gente, que si queremos llegar a un gran pacto a nivel mundial para condiciones de trabajo, y no solo eso, sino para el respeto del medio ambiente, para un uso racional de los recursos que permita el que esto no se vaya al carajo dentro de 4 días, bueno, 4 días, ¿me entendéis lo que quiero decir? Pues a lo mejor dentro de 30 o 40 años, o hay quien dice que menos, pero bueno, pues que es necesario que toda la gente que está viviendo muy por encima de la media pues pase a vivir de acuerdo a la media, que es una media que es bastante inaceptable para la mentalidad de la población de estos países. A ver, el proceso no, para mí no es ese, más bien parece que bueno, pues tenemos que trabajar con las condiciones laborales de China, cuando a lo mejor lo que tendríamos que tener es que los chinos poco a poco tuvieran las condiciones laborales que no estoy hablando de eso, Jaime. De lo que estoy hablando no es de trabajar más o de trabajar en peores condiciones, sino de que el producto del trabajo realmente pues sirva para comprar menos cosas. Pero realmente, José Luis, Juan Carlos, perdón, vamos a ver, es que se entra en otro tema, en otra dinámica. Vamos a ver, estamos en una sociedad que es rica, aún hoy en día es rica. Estamos solucionando la crisis trabajando más horas. A ver, no podríamos reducir la jornada laboral. Evidentemente sí, para producir lo que hace falta producir de acuerdo a la sostenibilidad, a la capacidad de carga del planeta, desde luego habría que consumir muchísimo menos de lo que se está consumiendo, o sea que evidentemente habría que trabajar mucho menos para producirlo. Bueno, y no podríamos realmente producir lo que realmente es necesario. Sí, claro que sí. Claro, es entrar a otro debate diferente al que estamos hablando de cómo organizarnos respecto a lo que se nos viene encima, pero bueno, ya ver que a veces, o sea, yo creo que evidentemente va a tener que haber una reducción del nivel de vida de los países desarrollados, pero realmente despilfarramos en muchas cosas, y eso claro que sí, no significa que tengamos mejor ni que tengamos un mayor nivel de bienestar. Pero es que pienso que es otro debate. Que sí, tienes razón. Sí, José Luis, perdona, que creo que querías comentar algo. Sí, yo creo que respecto a esto, la conformación de un gran pacto de rentas a nivel global no estaría reñida con la posibilidad de cubrir las necesidades básicas de toda la población mundial. Si yo no estoy hablando de eso, si yo sé que lo básico, o sea, ahora mismo el mundo produce de sobra para que lo básico esté cubierto para todo el mundo, Claro, pero si yo estoy hablando de mantener el nivel de consumo masivo en cachivaches, en juguetes, etcétera, que tenemos, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso debería compensarse de otra manera, como por la vía de un crecimiento, de un renacimiento cultural. Sí, cosas que no consumen recursos. Pero que sí, yo no puedo estar más de acuerdo. Si a mí, de hecho, esta sociedad de consumo siempre de toda mi vida pues me ha desagradado profundamente, o sea que no es una cosa de ahora ni mucho menos. Entonces cualquier línea de pensamiento que vaya en la dirección de que tengamos lo básico, o por lo menos que las necesidades básicas estén cubiertas y que realmente se fomente otro tipo de relaciones sociales que llenen mucho más lo que es de verdad las necesidades primarias de las personas. En cuanto a eso, pues a mí me gusta, ¿no? Pero vamos, que hay que reconocer que dentro de la mentalidad de lo que es buena parte de la población de los países más ricos es bastante duro plantear algo así. O sea que no estamos hablando solo de las resistencias de las élites, que esas evidentemente están,
que ellos se van a resistir con uñas y dientes a que les quiten sus privilegios, los privilegios de este sistema en el que estamos viviendo, sino que también la propia población, lo que es la gran masa de estos países, muchos de ellos no creo que estén muy de acuerdo con este planteamiento. Exacto, por eso solamente se puede darle ese decrecimiento, creo yo, por una doctrina del shock. España, creo que en el pico de la burbuja consumíamos 1.600.000 barriles de petróleo diarios. Ahora creo que estamos en 1.350.000. Se ha bajado. Sabemos que el crecimiento del PIB es prácticamente idéntico al consumo de petróleo. Entonces, si cada vez se produce menos petróleo, con que sean más barriles, ya lo comenté el otro día, tienen, sobre todo lo que no es el petróleo regular convencional, una densidad energética de un 70% respecto del petróleo convencional, cada vez va a haber menos energía. Si eso sigue bajando, si contamos con los países emergentes, imaginemos China, que tiene divisas, que tiene armas nucleares y que está en crecimiento, y nos vemos nosotros que lo que estamos es hiperendeudados y que tenemos, pues eso, el príncipe de Asturias para ir a pegar a los que no nos quieran vender petróleo, estamos en una situación muy, muy, muy precaria. Entonces, cada vez vamos a tener bastante menos, no va a ser un descenso de un 6% anual para todo el mundo, será para unos más y para otros menos. De esto, bueno, quien es un experto es Pedro Prieto, que es que lo podría contar con muchísimo más lujo de detalles, pero cada vez los países exportadores exportan menos, puesto que ellos consumen más, y parece ser que por cada punto porcentual que les baje el petróleo son 2 que dejan de exportar. Entonces, o se les hace como a Irak, que se les destruye la demanda interna, dejando intactos los pozos petrolíferos para darle una patada hacia adelante y continuar unos meses, unos años más, o aquí en lo que nos vemos es en una depauperación salvaje. Y luego, retomando el debate, que nos hemos desviado un poco, estoy de acuerdo con Jaime, con lo que ha dicho. En una cosa sí, en otra no. En cuanto a que el grupo no piensa, pues sí, es bastante difícil. Hay un dicho que dice que de 10 cabezas 9 embisten y una piensa. Cuando la gente no tiene una cierta conciencia, se les agita un trapo rojo y enseguida van. Lo que no estoy de acuerdo es en lo que a nivel individual la gente, cuando va a comprar un coche, por ejemplo, o cualquier otra cosa, razona y sopesa los pros y los contras. Yo creo que eso se daba antes, ahora cada vez menos. Si estudiamos los anuncios publicitarios, cuando se va a vender un coche, cuando nos venden un coche, nos lo exhiben, no se habla ni de sus características técnicas, ni de la potencia, ni del consumo. Se obvia cualquier tipo de relación como herramienta. Se nos sugiere como seducción. De hecho, prácticamente muchas veces ni se ve el coche completo, se le ve un poco la zaga según va, se nos pone a la pechugona de turno al lado, y para que se asocie el gusto por la posesión. Entonces, se nos van anulando los inhibidores que tenemos racionales para que sean prácticamente todo compras compulsivas, independientemente del precio de la compra. Ya no es como las pilas o los chicles que ponen en la salida del Carrefour, sino incluso con cosas bastante caras. La gente se compraba pisos y ni siquiera sabía exactamente cuántos metros tenían, cuando estaba haciendo el desembolso más grande de toda su vida. Así que en ese aspecto discrepo un poco. Y lo que yo veo un problema para nosotros o para la gente que estamos de acuerdo en básicamente lo que decimos es cómo llegar a la gente, cómo lenguajear, como decía José Luis, cómo conseguir que la gente hable sobre esto y no hable sobre el fútbol. Me parece francamente difícil fuera de las redes sociales y de conversaciones pues en petit comité como la que estamos teniendo con una audiencia pues la que sea. Bueno, ya más o menos hemos cumplido con el tiempo que teníamos previsto. Si queréis, hacemos una última ronda para que añadáis lo que queráis añadir. Jaime, por favor. Sí, bueno, en principio ahí está un poquito la clave, el cómo poder hacer para que las personas, se preocupen por los temas sociales. A ver, estoy bastante de acuerdo contigo, David. No es que no quizás, solamente digo que el comportamiento individual es un poquito más racional que el comportamiento social de los individuos. No que evidentemente la publicidad y la manipulación pues no haga que compremos de forma compulsiva, pero en todo caso hay un poquito más de racionalidad. Entonces, ¿cómo conseguimos
ese poquito de racionalidad que tenemos a nivel individual, que con eso me conformaría, que lo tuviéramos, de momento, que lo tuviéramos a nivel social, es decir, que la gente se preocupe realmente de lo que está pasando y que se dé cuenta de que la conciencia social, la información, es una cosa que es, bueno, pues como las vacunas, ¿no? Si uno se vacuna, pues se beneficia a él y se beneficia también el resto de la colectividad. Bueno, pues si tú te informas, de alguna manera te estás beneficiando tú, pero sobre todo lo más importante es que estás beneficiando a toda la colectividad, porque una sociedad informada es una sociedad que es menos manipulable. Y un poquito por aquí está la pregunta que, bueno, por lo menos este debate no hemos sido capaces de dar de respuesta, de cómo hacer el cambio para que la gente realmente se preocupe por lo que está pasando. Si no se preocupan ahora, van a preocuparse en el futuro, es evidente. Pero mientras tanto es un tiempo que estamos perdiendo, ¿no? Sí, José Luis, por favor. Sí, yo quería volver a un concepto que ha sacado Jaime antes, que es el de que la ciudadanía ha sido tratados y han sido enseñados y conformados casi prácticamente como menores de edad, ¿no? Pero menores de edad que eran zarandeados por todas las circunstancias, que se dejaban llevar a donde fuera el sistema, a donde quisiera llevarlos el sistema, porque al fin y al cabo se consideraban ahitos, estaban ahitos de la abundancia material que el sistema mismo les daba. Una abundancia material que estaban ahitos, pero al mismo tiempo estaban dolidos, es decir, es un poco como cuando comes comida procesada, que es verdad que te queda lleno, pero también pues el estómago no lo lleva muy bien, no te sientes del todo bien, etcétera, etcétera. Yo creo que ha sido un poco eso lo que ha conformado la personalidad de la mayor parte de la gente en las últimas décadas, ¿no? Y entonces eso ha conformado también un aspecto de ausencia de responsabilidad ante la propia vida. A mí me llenan como un ganso de vez en cuando y bueno, pues con eso me conformo. No tengo por qué hacer frente al hecho de que mi vida es mía, de que yo tengo que utilizarla para algo, de que yo tengo que hacer algo con ella, ¿no? Se ha perdido un cierto concepto que debía existir detrás de ese fenómeno que al fin y al cabo nos pasa y que no sabemos por qué ni durante cuánto tiempo va a durarnos, que es el de la vida, de que esto tiene que tener un fundamento ético y estético, en cierta manera, ¿no? Tenemos que plantearnos una cierta estética de nuestra propia existencia. La obra de arte, como han dicho ciertos autores, que queremos hacer con nuestra vida en el escaso tiempo que vamos a estar en el mundo, ¿no? Y yo creo que eso es precisamente lo que le ha faltado a la gente, el identificarse con su propia vida, el hacerse responsable de su propia vida y el querer determinar qué es exactamente lo que quería hacer con su propia vida. Yo creo que al fin y al cabo, y para romper con el pesimismo dominante de mis contertulios, que al fin y al cabo tenemos que ser conscientes de que el mundo se ha movido siempre en torno a minorías, y que minorías conscientes y activas realmente pueden, cuando conectan y se articulan con las necesidades reales de la gran mayoría de la población, pueden realmente generar procesos novedosos y transformar la historia en direcciones que no estaban previstas de antemano. Sí, David, ¿querías añadir algo más? Sí, bueno, brevemente. Creo que la gente ahora se tendrá que volver a templar el carácter en base a olvidar el individualismo, desecharlo y centrarse más en la familia, en las redes afectivas, en las redes laborales, para cooperar entre todos, porque individualmente las salidas van a ser muy, muy, muy complejas, y de haberlas sería para gente que estuviese muy alto en la cadena trófica. Para la clase obrera necesitamos volver a organizarnos, a exigir y a aglutinarnos en torno a algunos vectores que sean fundamentales, como sea el intentar repartir el trabajo y avanzar en esa dirección. Yo creo que nos tenemos que quedar con esta idea optimista final de que la sociedad en su conjunto, los ciudadanos en su conjunto tienen que adquirir conciencia de que tienen que hacerse cargo de sus propias vidas, de que dejarlas en manos de otros como se ha hecho hasta ahora pues no va a llevar más que al desastre, ya que sean manipulados y zarandeados en cualquier dirección, que sea justo la que menos conviene a sus intereses, y que bueno, vamos a quedarnos con ese mensaje de esperanza de que seamos capaces de avanzar en esa dirección. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Sí, perdona. No, que gracias a ti. Vale, que como se te oye un poquito bajito, no sabía si habías dicho algo más. Muchas gracias, David. Gracias a vosotros.
Muchas gracias, José Luis. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, como siempre, a los amigos de Colectivo Burbuja. Hasta pronto. Están ustedes escuchando Economía Directa. Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí.